Bienvenidos a una nueva edición de Lecciones de Vida, el espacio donde cada día repasamos y estudiamos la palabra de nuestro Señor. Bien, no olvide que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra amiga y hermana Andreina Muñoz, y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tovar. ¿Y quién les habla? Un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos a tu programa Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Qué gusto, apreciados hermanos, saludarles en este día. Y hoy es jueves 15 de mayo. Prácticamente estamos a punto de finalizar nuestra semana de estudio. Pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor y hasta aquí damos gracias a Dios por todas sus bendiciones, por todas sus bondades y toda su misericordia. Bien, estamos en nuestra lección número 7, Fundamentos de la Profecía. El versículo de memoria: después oí la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. En el contexto de Reavivados por su palabra, hoy nos corresponde la lectura de Génesis capítulo número 29. Génesis 29. Bien, vamos a orar, mis queridos hermanos y amigos, para iniciar nuestro estudio en el día de hoy. Querido Señor, estamos agradecidos por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das. Te pedimos ahora, Padre Celestial, que al estudiar tu palabra, seas tú, Padre bendito, hablando en nuestras vidas y hablando a nuestros corazones. Perdona, Señor, nuestros pecados. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. El cielo entero se había regocijado en reflejar la gloria del Creador y entonar sus alabanzas. Y en tanto que Dios era así honrado, todo era paz y dicha. Pero una nota discordante vino a romper las armonías celestiales. El amor y la exaltación de sí mismos, contrarios al plan del Creador, despertaron presentimientos del mal en las mentes de aquellos entre quienes la gloria de Dios lo superaba todo. Los consejos celestiales alegaron con Lucifer. El Hijo de Dios le hizo presentes la grandeza, la bondad y la justicia del Creador, y la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Dios mismo había establecido el orden del cielo, y Lucifer, al apartarse de él, iba a deshonrar a su Creador y a traer la ruina sobre sí mismo. Pero la amonestación dada con un espíritu de amor y misericordias infinitos solo despertó espíritu de resistencia. Lucifer dejó prevalecer sus celos y su rivalidad con Cristo y se volvió más obstinado aún. El orgullo de su propia gloria le hizo desear la supremacía. Lucifer no apreció como don de su Creador los altos honores que Dios le había conferido y no sintió gratitud alguna. Se glorificaba de su belleza y elevación y aspiraba a ser igual a Dios. Era amado y reverenciado por la hueste celestial. Los ángeles se deleitaban en ejecutar sus órdenes y estaba revestido de sabiduría y gloria sobre todos ellos. Sin embargo, el Hijo de Dios era el soberano reconocido del cielo y gozaba de la misma autoridad y poder que el Padre. Cristo tomaba parte en todos los consejos de Dios, mientras que a Lucifer no le era permitido entrar así en los designios divinos. Y este ángel poderoso se preguntaba por qué había de tener Cristo la supremacía y recibir más honra que él mismo. Esto lo leí del Conflicto de los Siglos, la página 485 y 486. Y resume, apreciados hermanos y amigos, de una otra manera, lo que la lección nos quiere presentar para hoy: la caída de Lucifer. Resulta difícil entender que Lucifer, quien ocupara una vez el puesto de querubín protector, una posición exaltada junto al trono de Dios, pudiera caer. Seguramente, su existencia habría ayudado a revelar la gloria de Dios al universo.
En lugar de eso, comenzó a anhelar entonces la gloria para sí, no para su creador. O para ser más precisos, empezó a imaginar que no se le estaba dando la consideración que merecía. ¿Cómo pasó todo esto? ¿Cómo ocurrió todo esto? ¿Cómo se presentó todo este asunto con lo que respecta a la rebelión de Lucifer? Para comenzar, vamos a introducir las referencias y hechos bíblicos que describen la caída de Lucifer. Aclaremos que el término Lucifer se usa por primera vez en la Biblia en Isaías 14:12, donde se traduce del hebreo Helel, que significa alumbrante o lucero del alba. Sin embargo, este nombre se ha venido usando comúnmente para referirse al personaje del enemigo antes de su caída. Uno de los textos que se cita con frecuencia es Ezequiel 28, versículos números 12 al 19. Y en este pasaje se relata la historia de un rey que se volvió altivo y rebelde y fue expulsado de su lugar de honor. Ahora, muchos eruditos bíblicos asocian este pasaje con la caída de Satanás, ya que el orgullo y la rebelión fueron las causas de su caída. Y tenemos Isaías 14, 12 al 15, y ahí encontramos otro pasaje que se considera una referencia a la caída de Luzbel. Allí se describe cómo Lucifer deseaba escalar al cielo y establecer su trono por encima de las estrellas de Dios, en un intento de ser igual a Dios. Incluso, fíjense que Jesús menciona brevemente esta caída en Lucas 10:18, donde dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Por tanto, entonces se deduce que la caída de Lucifer fue motivada por su orgullo y deseo de ser igual a Dios. Pero también tenemos una interpretación adicional que viene desde el libro del Apocalipsis en su capítulo número 12, los versículos 7 al 9, donde se narra una guerra en el cielo entre Miguel y sus ángeles contra el dragón, identificado como Diablo y Satanás, que es arrojado a la tierra con sus ángeles. Y este pasaje es interpretado por muchos como una descripción simbólica de la caída original del enemigo. En resumen, la caída de Luzbel es representada como un acto de rebelión contra Dios, impulsado por la soberbia y el deseo de igualarse a Dios. Siendo un ser creado por Dios, intentó usurpar la autoridad y posición de su creador y por ese motivo fue expulsado del cielo. ¿Qué dice entonces Isaías 14, 12 al 15? Vea los detalles que aquí aparecen. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Fuiste derribado a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Dijiste en tu corazón: subiré al cielo, exalzaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en el monte del encuentro, en los costados del norte, subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Sin embargo, el Seol, lo más profundo del abismo, ha sido derribado. Quiso ser igual a Dios, el Hijo de la Mañana, pero fue derribado. Tenía la capacidad de debilitar a las naciones, es decir, quizás Dios en algún momento le pudo haber utilizado allí, ¿no? En algún punto de la eternidad, quizás en algún otro contexto del universo, para entonces mostrar su poderío, como lo hizo con Gabriel aquí en la tierra, cuando luchó contra el príncipe de Siria y luego vendría contra el príncipe de Persia. ¿Sí lo recuerda, apreciado hermano? Bien, fíjense que también él quiere ocupar el trono de Dios. Él quiere parecerse a Dios, él quiere recibir la adoración. Quizás en algún momento pudo haberse visto que era un ser creado de manera perfecta, de manera plena. Quizás también fue creado a imagen, y estamos seguros de eso. Y entonces él se vio hermoso en gran manera, vio que ocupaba una posición muy alta con respecto a los demás ángeles, muy parecida a Miguel, a Cristo, y entonces él quiso recibir la adoración. ¿Por qué a él no le pueden dar la adoración y por qué él no puede ser semejante al Altísimo? Y del monte de Dios, donde se encontraba, fue echado al abismo, a lo más profundo. Ahora veamos los detalles de Ezequiel 28, versículos 13 al 17,
que también hace referencia a esta caída. Ahora fíjense aquí lo que se incluye. En el contexto de Isaías se habla del hijo de la mañana, que tiene que ver con Luzbel, que ya lo dijimos, tiene que ver con un término que significa Helel, alumbrante o lucero del alba. Tiene que referirse a un querubín. Y Ezequiel lo corrobora, porque Ezequiel entonces ahora en el capítulo 28, versos 3 al 17, nos dice lo siguiente: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte, en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contratos fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te expulsé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que ellos te vean. Y aquí vuelve a destacarse la ambición y el orgullo de Lucifer que resultaron en su caída. Y se vuelve a destacar que era querubín protector. Y además de eso estaba en el santo monte de Dios. Además de eso se paseaba en medio de las piedras de fuego que estaban allí en el trono de Dios. Era perfecto en todo hasta el día en que se halló en él maldad. Pero fíjense que la maldad no la hizo el Señor, se halló en él por causa de su arrogancia, por causa de su orgullo, por causa de su ambición. Luego se habla acerca de que se fue lleno de iniquidad y pecó. Y Dios tuvo que echarlo del monte de Dios, expulsarlo de entre las piedras, de entre las piedras. Interesante, hermano querido. Entonces vemos aquí cómo este ser perfecto, este ser creado por el Señor, fue expulsado cuando comenzó a corromperse su corazón. Cuando comenzó a corromperse su corazón. Se enaltece su corazón y es arrojado por tierra. Ahora, ¿qué nos enseña todo esto? Primero, que delante del Dios eterno no puede haber nada con imperfección, porque Dios es santo, santo, santo. Además de eso, el único que merece la gloria, la honra y por los siglos sin fin es el Señor. No hay más nadie. Por encima de Dios no hay nadie, hermano querido. Dios es eterno, reina por los siglos sin fin. Ahora, fíjense que esto debería de llamar nuestra atención, porque estamos viviendo en un momento en donde el conflicto ha arreciado y los hombres en vez de ser más humildes, suelen ser más orgullosos. En vez de ser más obedientes a Dios, suelen ser más desobedientes. En lugar de inclinarse más por el bien, se inclinan más por el mal. Los elementos están allí presentes para alcanzar la salvación, el camino está allí y los seres humanos prefieren las cosas pasajeras de este mundo. Y muchos, en lugar de detenerse y reflexionar cómo va su vida, lo que hacen es caer en la tentación del orgullo y la autocomplacencia y se sienten orgullosos y piensan que no tienen ningún tipo de problema. Entonces fíjense que la caída de Lucifer nos está recordando el peligro de alejarnos de los valores divinos y de la importancia de mantener viva nuestra relación con Dios. Es decir, nos invita a revisarnos y nos invita a decirle: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a vivir conforme a tus designios y conforme a tu verdad. Y aquí entonces surgiría una pregunta: ¿cómo estamos viviendo nosotros hoy delante del Dios eterno? Ahora, hace un momento yo les leí Apocalipsis 14, versículo número 1. Vamos a volverlo a leer. Apocalipsis 14, y no olvide que Ezequiel 28 nos dice que él estuvo en el monte de Dios. Estuvo en el monte del Señor. En el santo monte de Dios estaba allí, y él y sus ángeles, o los ángeles que le escucharon, fueron expulsados de allí. Y Apocalipsis 14, en el contexto de la visión futura de lo que tiene que ver con los salvos, dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Interesante. Entonces, ¿a qué nos lleva a nosotros este detalle?
Pues sencillamente mire lo que nos comenta el autor de la lección y podemos corroborar este comentario que se encuentra en La verdad acerca de los ángeles, en la página 53, con Apocalipsis 14, verso 1, que lo acabamos de leer. Dice lo siguiente: las vacantes que se produjeron en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenadas por los redimidos del Señor. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Entonces, usted y yo tenemos esperanza de salvación. Usted y yo tenemos gracia. Usted y yo podemos encontrar oportuno socorro para nuestra vida. Dios está preparando todo y cuando venga por segunda vez va a restaurar la tierra y estaremos con el Señor por toda la eternidad. Los redimidos estarán en el cielo. ¿Pero por qué? ¿Qué nos hace dignos de estar en el cielo? Pues gracias al Evangelio. De hecho, el tema de la redención se encuentra representado de una manera gráfica en la sala del trono, descrita en Apocalipsis 4 y 5. Por ejemplo, los ángeles exclaman: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¡Qué imagen del Evangelio! La muerte de Jesús hizo posible la redención de la humanidad. Observa también cómo refleja el lenguaje usado el mensaje del primer ángel, en el que se nos llama a predicar el Evangelio eterno a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo. Y qué poderosa representación de lo que Cristo ha hecho por el mundo. No hay un solo ser humano en la historia de la tierra por quien Cristo no haya muerto. Y los seres humanos solo necesitan conocerlo y aceptarlo. Ahora, a nosotros se nos hace una invitación grande también y maravillosa. Muchos necesitan conocer del gran amor de Dios. Entonces se nos invita, mi querido hermano, a usted y a mí, a que podamos ir y predicar a otros. Que podamos nosotros presentarles a otros el mensaje de salvación. Que podamos presentarles, mis queridos hermanos, que todavía hay esperanza de salvación en Cristo Jesús. El mundo está en conflicto, sí, es cierto. El mundo se encuentra sumido en un conflicto tremendo, sí, es verdad. Pero nosotros podemos tener esperanza de salvación y esperanza de vida eterna. Podemos estar seguros, mis queridos, que en Él podemos ser más que vencedores. Pero Cristo tiene que vencer. Cristo tiene que ganar. Cristo tiene que triunfar en nuestras vidas. Cristo tiene que ganar nuestro corazón. Cristo tiene que transformar nuestros corazones y transformar nuestras vidas, apreciados hermanos. Debemos entonces permitirle al Señor que sea el que nos ayude a vivir en esa experiencia plena de lo que significa ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Que podamos nosotros, mis queridos hermanos, permitir que el Señor nos ayude a vivir conforme a su santa y divina voluntad. Que en medio de todo este conflicto, que en medio de todo esto que definitivamente se ve en este mundo, usted y yo podamos estar seguros de que en Él podemos alcanzar salvación y alcanzar vida eterna. Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer. Y con su último aliento exclamó: consumado es. La batalla había sido ganada. Su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Y como vencedor, entonces plantó el estandarte en las alturas eternas. ¡Qué gozo entre los ángeles! Todo el cielo se asoció al triunfo de Cristo. Satanás, derrotado, sabía que había perdido su reino. El clamor consumado es tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. La gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Y ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. Entonces, si nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús, y sin Cristo Jesús podemos ser más que vencedores, ¿por qué vamos a insistir en buscar otro lugar, otro camino? Si el único camino está en el Señor. Y no olvide, sustituiremos a los caídos. Desgraciadamente, no todos los querubines han cumplido correctamente su labor. Y hubo uno que llenó de gloria y resplandor, pensó que toda esa gloria provenía de sí mismo, en lugar de provenir de Dios. Lucifer y sus ángeles estuvieron en el monte de Dios, pero fueron expulsados de él. Su lugar será ocupado por los que permanezcamos
fieles al Cordero. Y ante este maravilloso milagro, los seres celestiales cantan al unísono: digno eres, Jesús, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces, en el trono de Dios, todos los seres celestiales tienen un propósito superior a todos los demás en el cual están intensamente interesados. La iglesia de Cristo, en medio de este mundo de pecado, de corrupción, pero ellos están allí ayudando para que la iglesia de Cristo se mantenga siempre firme. Si bien es cierto, la roca es Jesús, el que la dirige el Espíritu Santo, pero los ángeles también están allí ayudándose como en una santa alianza, unidos, para que podamos salir adelante. Entonces, mis queridos hermanos, levantémonos, sigamos adelante y formemos parte de ese ejército que se prepara para estar con el Señor por segunda vez, y para entonces, con todos los salvos y todos los santos y todos los ángeles, adorar al Rey de Gloria. El Señor pueda bendecirle. Feliz día. Hay un detalle adicional, mis queridos, que no quiero dejarlo pasar, y se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 28, y a partir del verso 12, la parte final de ese versículo dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, versículo 13, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y las flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. En el Edén estuvo el enemigo. Interesante detalle. Como sabemos entonces, el gran conflicto universal se inició con un ser llamado Lucero o Lucifer, el principal de los querubines cubridores, y una de las dos únicas criaturas del universo que tenían el privilegio de estar dentro de la sala del trono del Rey de Reyes, ante la presencia directa de Dios. Él era querubín cubridor. Cuando analizamos entonces el contexto de la creación de Lucifer, era un santo inmaculado, era pasible y denotaba felicidad. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Quizás una luz resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que en los demás ángeles. De todas las criaturas, era el sello de la perfección, como dice Ezequiel 28:12, pues era casi igual en gloria y hermosura que el Hijo de Dios. Dios lo hizo bueno y hermoso, tan semejante a su Creador como le fue posible. Y eso podemos detallar nosotros en el Comentario Bíblico Adventista, el volumen 4, la página 1184. Pero ¿qué fue lo que pasó? No olvidemos, apreciados hermanos, que allí también estaba Cristo Jesús. Miguel, el arcángel, el comandante de todas las huestes celestiales. Él era el único que podía entrar delante de la presencia del Señor. Pero fíjense que también en el trono de Dios estaban esos 4 seres vivientes que ya hemos estudiado, que ya hemos visto: el león, el buey, el hombre y el águila. Entonces, esos 4 seres vivientes están allí glorificando y alabando y dando gloria y honra al Dios eterno. Pero luego entonces está Lucifer y estaba otro ángel, no sabemos quién era, porque después que cae Lucifer, Gabriel es el que ocupa su lugar. Pero lo cierto es que fíjense que él estaba allí cubriendo la gloria del Dios eterno. Eso está en el trono de Dios. Y es tal y cual como ocurría entonces en el contexto del santuario terrenal, en la maqueta que Dios le había dado a Moisés que elevara y que hiciera. Ahora, quizás Satanás en algún momento pensó en que podía también sentarse y acercarse allí y podía entonces ser consultado en cuestión de los planes que se estaban haciendo. Pero no fue así. No fue así. Dios solamente puede allí estar con Dios. Los demás son criaturas que Él ha creado con una función específica. Pero entonces Satanás no lo entendía. Creemos también que pudo haber pasado eso en su corazón. No quiero especular, no quiero agregar ningún elemento que no diga la palabra del Señor.
Simplemente estoy tratando de ajustarme a lo que dice la Biblia. Entonces fíjense que él quería, ¿no?, allí también estar ocupado, pero comenzó a rechazar y comenzó a pensar y a cuestionar. Y comenzó entonces a surgir la iniquidad y la maldad en él. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, al lado del norte, me sentaré. Y el único que podía estar sentado allí era el Dios eterno, era el Dios todopoderoso. Solamente Dios, el Padre eterno, el Hijo y el Espíritu Santo, podían estar sentados allí en el trono de la deidad. Y Satanás comenzó entonces a desear: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora fíjense que Isaías 14:14 nos está hablando del deseo que tuvo Satanás de subir sobre las nubes que están allí en el trono de Dios. No se refería a las nubes de este planeta, no, sino se refería a la sala donde está el trono del Dios eterno. Y eso era algo impensable, porque solo el Dios creador, el Dios que está por encima de sus criaturas, es el que puede ocupar ese trono eterno. Ya hemos visto, como lo dice la lección, con él se habló, con él se le llamó, se le mostró que Cristo es el único que puede recibir la gloria y la honra, y que desde la eternidad y hasta la eternidad es el que merece la adoración por los siglos sin fin. Es el único que puede hacerlo. Entonces, y el que debe de merecerla. Pero Satanás no lo vio así y comenzó entonces la rebelión. Vino entonces el engaño con los ángeles, vino entonces la rebelión contra el Dios eterno y tuvo que ser expulsado del cielo. Y la rebelión entonces llega a nuestro planeta. Y de aquí entonces el enemigo de las almas tentó a la inocente pareja, llevándoles a dudar, primeramente con Eva, para luego hacerlo con Adán, y para que entonces se colocaran de parte de su rebelión. Pero fíjense que Dios tuvo entonces misericordia y entonces le invita a la primera pareja que crean en Cristo Jesús. Viene el castigo, no podemos negarlo, pero allí estuvo presente el plan de salvación. Entonces Cristo toma el lugar del hombre. Cristo es el Cordero de Dios que iba de ser inmolado, y de ahí en adelante los seres humanos, apreciados hermanos, debemos de creer plenamente en el Señor. En Él solo podemos encontrar salvación y podemos encontrar vida eterna. Quizás usted que me escucha se preguntará y dirá: ¿por qué al enemigo no se le dio alguna oportunidad? Pero sí se le dio, apreciado hermano. La inspiración nos dice que se le llamó, se le indujo a que se arrepintiera, pero ya su deseo estaba muy fuerte en su corazón y él quería ser igual a Dios. Ahora, fíjense que todo lo que hemos estudiado nos lleva a una conclusión interesante. Solo hay un trono eterno. Solo hay un trono eterno y lo ocupa el Creador, el dador de la vida, la fuente de la vida, el Rey Todopoderoso, el que vive por los siglos de los siglos. No pudieran existir en este universo dos tronos eternos, ¿no? Solamente el trono es para Cristo Jesús, para el Rey eterno, para el Dios Todopoderoso, para quien murió en la cruz del Calvario, pero vive y reina por los siglos de los siglos.